Hola, buen día, amada iglesia. Dios me los bendiga. Frank León aquí otra vez acompañándoles con el devocional diario. Para todos aquellos que ya saben y aquellos que aún a lo mejor no saben, aquí el acrónimo que nosotros seguimos es bueno que leas. Leas, L-E-A-S. Leas, L es lectura, E es enseñanza, A es aplicación y S es súplica. Entonces la manera que nosotros aprendemos es por medio de la lectura, y por medio de la lectura viene la enseñanza, por medio de la enseñanza viene la aplicación, y obviamente a veces pues necesitamos un poco de la gracia de Dios para aplicar las verdades que Él nos muestra, y viene la súplica. Señor, ayúdame a aplicar la enseñanza que he leído. Así de simple. Bueno, con eso otra vez buenos días a todos. Es siempre una bendición estar aquí con ustedes, el poder compartir nuestro devocional diario. Hoy estamos empezando Marcos capítulo 1. Acabamos de terminar Apocalipsis, que es un libro muy fascinante, muy impresionante, muy interesante, que a mí me fascina. Hoy estamos empezando Marcos capítulo 1. Y este es un capítulo un poquito largo. Estamos contando aquí 45 escrituras o versículos. Entonces voy a compartir unos comentarios introductorios y luego nos vamos a meter directamente a la lectura. Primero, un poco de Marcos. Marcos básicamente no fue uno de los 12 apóstoles. A Marcos también se le conoce como su nombre completo, que es Juan Marcos. Marcos es aquel individuo que estaba acompañando a Pablo y a Bernabé en sus primeros viajes misioneros. Después de un tiempo, creo por allá por Panfilia, en algún momento Marcos, por alguna razón u otra que se desconoce, como que los abandonó. El por qué no saben, hay muchas especulaciones, pero no se sabe el por qué. Más tarde, en Hechos capítulo 15, se suscitará un argumento entre Pablo y Bernabé, porque justo cuando están apenas a empezar su segundo viaje misionero, Bernabé se quiere traer a Marcos. Pero Pablo se acuerda que no, este vale nos dejó, nos abandonó, yo no me lo quiero traer. Tan intenso se puso el argumento entre ellos que terminaron separándose. Pablo se fue por su camino llevándose a Silas y Bernabé se fue otro lugar, posiblemente con Marcos. Entonces, ¿por qué Bernabé insistía a llevarse a Marcos? ¿Quién sabe? Hay lo que sabemos según la tradición, según la enseñanza histórica, es que eran eran familia. Algunos dicen que era su primo, otros dicen que era su tío. Al fin y al cabo no importa, lo que sabemos que eran familiares. Más tarde, Pablo llega a entender que Marcos sí le es de utilidad. En 2 de Timoteo capítulo 4 leemos como Pablo, dirigiéndose a Timoteo en su carta, le dice: estoy aquí con Lucas, pero tráeme a Marcos porque me es útil para el ministerio. Y luego entendemos que Marcos fue como una especie o un tipo de aprendiz, de asistente al apóstol Pedro. O sea, eran compañeros en el ministerio. Entonces él llegó también a caminar con Pedro. Finalmente su trayectoria ministerial culminó con este libro que estamos por leer, el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Muy interesante esa trayectoria de Marcos. Y bueno, con esto, sin más, vamos a empezar a leer, pero obviamente antes de leer, algo que siempre hacemos, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que Él venga y sea Él el que nos lee y nos ministre su palabra. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Amado Padre, te damos gracias por este día tan maravilloso, Señor. En lo que abrimos tu palabra, abrimos nuestro corazón, Señor, para escuchar una palabra de ti, Señor, que nos cambiará nuestras vidas para siempre. Para que tú nos encamines acerca de las enseñanzas, los tesoros que tienes en este libro de Marcos, Señor. Y nos muestres cómo estas cosas aplican en nuestras vidas. Nos des también la gracia para aplicarlas, la sabiduría para saber cuándo aplicarlas. Te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con esto vamos a empezar el libro de Marcos capítulo 1, versículo 1. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Qué interesante. Obviamente cuando aquí estamos citando, cuando se cita a Isaías, estamos hablando de Juan el Bautista, y es cuando
cuando Isaías proclama estas palabras, voz que claman del desierto, son repetidas otra vez, ahora por Juan el Bautista. Y lo que pasa es que hay una similitud con Juan el Bautista. Él es una voz que clama en el desierto, en un desierto de religiosidad, en un desierto de oscuridad espiritual, en un desierto de confusión, en un desierto de ignorancia. Entonces, cuando vemos lo que está haciendo aquí Juan el Bautista, igual somos nosotros. Nosotros somos como una voz que clama en el desierto. Igual está pasando hoy en día, un desierto de confusión, un desierto de oscuridad, de tinieblas, un desierto de ignorancia, es decir, la gente carece de conocimiento de Dios, mucho más su palabra de Dios. Entonces, somos igual a Juan el Bautista en el hecho de que estamos nosotros proclamando la palabra de Dios, voz que clama en el desierto. Cuando digo que proclamamos, todos nosotros proclamamos, porque todos nosotros predicamos la palabra de Dios. Cuando digo predicamos, yo no estoy diciendo desde un púlpito, todos compartimos lo que Jesús ha hecho en nosotros y por medio de nosotros. Cuando nosotros compartimos la palabra, estamos proclamando la palabra, predicando la palabra. Es lo que todos nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando usemos la palabra predicar, no pensemos que aplica solamente a aquel que está en el púlpito, que está en un podio. No, todos nosotros somos llamados a predicar, a proclamar, a compartir la palabra de Dios. Y nosotros, al hacer todo esto, básicamente estamos preparando la llegada del Señor. Juan el Bautista proclamaba la palabra y él preparaba el camino del Señor en la primera venida del Señor, la llegada del Señor. Nosotros estamos preparándolos para la segunda venida de Jesús, para el regreso de Jesús. Entonces aquí podemos ver aquí las similitudes. Versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba, diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, al más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Qué interesante. ¿Qué quiere decir cuando dice que Juan predicaba en el desierto el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado? Él predicaba para que la gente viniera y se arrepintiera. Y así, una vez que se arrepiente, es perdonada. ¿Qué es lo que hemos aprendido aquí antes de la cuarentena, cuando venimos aquí cada domingo? ¿Qué es lo que nuestro propio pastor nos enseñaba? Si no es tu pecado, no es tu perdón. Entonces Juan viene aquí y él predica el bautismo del arrepentimiento. La gente, para saber que está en pecado, se le tiene que predicar. Y así, por medio de la palabra de Dios, por medio de esa predicación, viene el arrepentimiento. Una vez que viene el arrepentimiento, viene el perdón de pecados. Entonces, dicho de otra manera, para poder nosotros apropiarnos de la gracia de Dios, tenemos primero que adueñarnos de nuestro pecado. Dos cosas distintas. Es lo que estaba aquí haciendo Juan el Bautista, y estaba preparando el camino del Señor. También dice aquí muy interesante, el bautismo en agua. Obviamente sabemos lo que es el bautismo en agua, sabemos que eso no es necesario para la salvación, pero sí es un acto de obediencia. Todos nosotros creyentes tenemos que bautizarnos en agua, pero no quiere decir que si uno no se bautiza, no es salvo, nada que ver, pero sí es un acto de obediencia. Entonces hay que tener eso claro, porque a veces hay a lo mejor creyentes que se les ha enseñado o ellos han aprendido de una manera inadecuada, incorrecta. Piensan que el bautismo en agua está ligado a la salvación, cuando eso claramente no es el caso, pero sí hay que obedecer. Ahora, brevemente voy a explicarles un poquito lo que significa este bautismo en agua, porque voy a tocar ese tema cuando Jesús venga en el escenario. Básicamente sabemos que el bautismo es un acto simbólico, es un acto público de tu fe en Jesús. Y es un acto simbólico. Básicamente cuando vienes tú, eres sumergido en agua, es un acto simbólico que muestra que el hombre viejo
está siendo enterrado. El agua toma forma de tierra, como quien dice, otra vez, simbólicamente hablando. Entonces, cuando ya se levanta la persona y es sacada del agua, de las aguas bautismales, entonces es la nueva persona naciendo de nuevo. Es lo que significa, otra vez, es simbolismo, pero sí es un acto público y un acto de obediencia que la palabra de Dios nos pide. Ahora, quédense con ese pensamiento porque voy a retocar ese tema más tardecito. Ahora, quiero también compartir un detalle importante. Cuando leemos la palabra, a veces, no sé si te ha pasado, pero lees la palabra y a veces hay detalles un poco raros, como parecen, a primera vista, parecen detalles que no parecen añadir nada esencial, nada importante a la palabra, pero están ahí. Entonces, algo que he aprendido yo es que Dios no habla por hablar. No sé si te ha tocado hablar con personas que hablan mucho y dicen poco. A mí me ha tocado. Entonces, digo esto para que sepan que la palabra de Dios no es así. Dios no habla por hablar. Toda palabra que está escrita en la Biblia fue una palabra o versos fueron escritos a propósito y con un propósito. Entonces, con esto termino esto, comparto esto. Voy a leer este versículo rápido al cual me estoy refiriendo. Aquí dice, versículo 6, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Uno puede pensar, bueno, ¿por qué está ese detalle? ¿Qué tiene que ver? Interesantemente, Elías, el profeta, se vestía de igual manera. Elías, el profeta. ¿Por qué tocó a Elías? Porque cuando Zacarías está en el templo ministrando la palabra, ministrándole a Dios, se le aparece el ángel Gabriel. ¿Y qué es lo que le dice? Que tendrá un hijo. Tus oraciones han sido oídas. Tendrás un hijo y luego dice que saldrá adelante con el poder y el espíritu ¿de quién? De Elías. Entonces, aquí estamos viendo aquí a un Dios muy detallado, que es bien específico, pero muy detallado. Está como quien dice conectando los puntos de esa palabra profética que se dio hace miles de años y que se dio a Zacarías antes de nacer su hijo. Entonces, muy interesante cómo Dios, aún en los detalles más pequeños, se enfoca. Bueno, continuamos. Versículo 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es muy interesante aquí porque cuando consideramos que viene Jesús y él dice y él es bautizado por Juan el Bautista, algo que resalta aquí es una pregunta. Ya les expliqué lo que es el bautismo en aguas. Representa al hombre viejo. Si es el hombre viejo, quiere decir que es el hombre pecaminoso, el hombre que andaba en pecado, el hombre que andaba en tinieblas. Entonces, ¿por qué Jesús vino y por qué él tuvo que ser bautizado? ¿Acaso Jesús tiene un hombre viejo? ¿Acaso Jesús también tuvo que ser lavado de sus pecados? ¿Cómo es que el cordero que ha venido a quitar el pecado del mundo tiene pecado? Obviamente no tiene pecado Jesús, pero ¿por qué se bautizó? Porque era parte de su llamado, parte de su misión. Jesús se identifica como nosotros. Recordemos que Él tomó nuestro lugar como pecadores y Él pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, de una manera simbólica, pública, Él también vino y Él se bautizó como si Él fuese pecador, aunque no lo es y nunca lo fue, pero estaba tomando nuestro lugar, asumiendo nuestros trapos sucios. Y también, obviamente, aquí estaba mostrando que estaba cumpliendo y sometiéndose a la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y finalmente otro punto que quiero tocar aquí, que estos versículos, este pequeño pasaje es un retrato hermoso de la presencia manifiesta de la Trinidad. Aquí estamos viendo al Hijo, está siendo bautizado, el Espíritu Santo desciende como paloma y luego la voz del Padre. Este es mi Hijo, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Estamos viendo aquí un hermoso retrato de la presencia manifiesta de la Santísima Trinidad, o de la Trinidad, más bien dicho. Bueno, con esto quería compartir con ustedes. Entonces, el versículo 12, continuemos. Dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Recuerden, fue bautizado
fue bautizado en agua y luego descendió el Espíritu Santo sobre él como paloma, fue bautizado también con el Espíritu Santo y luego el mismo Espíritu, a partir de ese momento dice, y el Espíritu le impulsó al desierto a ser tentado. Jesús acababa de empezar su ministerio terrenal oficialmente, acababa de ser bautizado en agua y acababa de ser bautizado con el Espíritu Santo y empoderado con la unción y todo lo que es el poder del Espíritu Santo, y está por empezar su ministerio. Versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús llegó predicando básicamente la palabra de Dios. Versículo 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora, muy interesante, esa palabra sencilla, venir en pos de mí, es una palabra que aplica para cada creyente que está aquí escuchando, incluso a mí mismo, escuchándome a mí y empezando conmigo. Todos hemos recibido este mandato, venir en pos de mí. Dice, y haré que seáis pescadores de hombres. Ahora un poco de enseñanza acerca de lo que es un pez y un pescado. Obviamente sabemos que un pez es cuando está en las aguas todavía, un pescado es uno que ha sido pescado del agua. Aquí estamos pescando a hombres de la oscuridad, hombres de las garras del infierno, del diablo. Es por eso que dice aquí Jesús le dice a Pedro que los haré que sean pescadores de hombres. Igual nosotros, amados hermanos, cuando predicamos la palabra, cuando compartimos el testimonio, básicamente estamos actuando y siendo pescadores de hombres. Versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y obedecen. Dice en la primera parte, versículo de este pasaje, que él enseñaba como alguien que tiene autoridad, porque él enseñaba de la mera palabra de Dios. Cuando nosotros estamos enseñando desde la palabra de Dios, estamos enseñando con autoridad, porque es la autoridad que nos ha sido dada por Dios, por el Dios el Padre, nos ha sido dada. Entonces tenemos esa autoridad cuando predicamos. Es por eso que la gente a veces se molesta o se ofende, porque a veces no tienen cómo discutir, cómo refutar, porque predicamos con una autoridad que nos es dada. No porque somos carismáticos, no porque tenemos buena labia, buena elocuencia, todo tiene que ver con la autoridad que nos ha sido dada por Dios el Padre. Dice aquí que nunca el pueblo estaba asombrado porque nunca había visto algo así. Nunca habían visto algo así. Ciertamente los fariseos, los saduceos, los escribas no andaban echando fuera demonios, no andaban sanando. Pero Jesús ya lo andaba haciendo. ¿Por qué? Porque muy interesante. Otra vez, él estaba predicando la mera palabra de Dios, el puro evangelio, la pura palabra. Versículo 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea.
Versículo 29. Y al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Este es un pasaje muy interesante que si nosotros lo leemos por encima, se nos escapa. Tenemos que leer y releer detenidamente este pasaje. Vean, voy a empezar otra vez a ver si ustedes lo captan. Dice, versículo 2, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Noten esto, no dice que vinieron a él los enfermos. No dice que vinieron a él los endemoniados. Un demonio no va a venir a Jesús. Un endemoniado no va a guiar al cuerpo al cual ha poseído, o lo va a guiar a Jesús. Dice, le trajeron enfermos a los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y porque la gente trajo a los enfermos a Jesús y trajo a los endemoniados en Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a ninguno de ellos. ¿Qué les estoy diciendo? De aquí hay mucha enseñanza, hay mucha línea que cortar, como dicen por ahí. Nosotros como creyentes podemos atraer a muchos enfermos, a muchos endemoniados, no importa que no sean creyentes, los traemos al servicio o al servicio en línea que está en tu casa o ahí invítales en el link y la gente puede venir y por medio de la palabra que es predicada pueden recibir su sanidad, pueden recibir su liberación, pueden recibir su salvación. Entonces, igual como estos hicieron, hagamos nosotros los mismos. Hay que traer a los enfermos, hay que traer a las personas que están influenciadas. Y claro, obviamente si hay por ahí un demoniado que aún no ve, si es posible, a fuerzas, claro, que sea una persona que tú conozcas, tampoco no te me vaya muy exagerado, no somos tampoco, bueno, ahí lo dejo. Sigamos con la enseñanza, versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este es Jesús. A ver, permítame. Sí, otra vez, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto es muy interesante porque cada vez que vemos Jesús ministrar y echar fuera demonios, sanar, liberar, sea lo que sea, Él más necesitaba orar. ¿Por qué orar? Porque oración es conexión con Dios Padre. Cuando nosotros venimos y cuando nosotros oramos, estamos conectándonos con el Padre. Y lo que estamos haciendo, nos estamos rellenando, estamos rebasteciendo, se pudiera decir. Es un renuevo de la plenitud del Espíritu. Nos estamos rellenando otra vez. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos no es nosotros. Dios lo hace por medio de nosotros. Nuestra obediencia permite que Dios lo haga, pero nosotros tenemos que ser también llenos y rellenados constantemente. Entonces, y otra cosa que aquí es muy interesante, dice levantándose muy de mañana. A veces nosotros tenemos un horario súper ocupado, muchos de ustedes son papás, mamás, tienen trabajos, hijos, hijas, esposas, esposos, estudios, sea lo que sea. A veces hay mucho en nuestra agenda y muchas veces lo que tenemos que hacer es buscar el tiempo para pasar tiempo con Dios. Para muchos pueden madrugar. Yo soy uno que madruga mucho, como dice el versículo, el que madruga, Dios le ayuda. No se queda, hermano, no es versículo. Pero yo sí madrugo, yo soy una persona que me gusta madrugar. Entonces, a mí, cuando yo busco de Dios, en los momentos más íntimos que he tenido con Dios, es en la madrugada. Para muchos de ustedes puede ser 2 de la tarde, para otros pueden ser a medianoche. Conozco una pastora que cuando ella ora, siempre es como medianoche, como a las 12, a la 1 de la mañana, es cuando Dios le habla, cuando tiene más intimidad con Dios. Entonces, este es uno, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Muchas veces tenemos que ir a un lugar para orar. Yo me acuerdo cuando yo estaba aquí en The Rock, en el internado, hace unos cuantos años, estaba viviendo con unos hermanos y
era un lugar tan lleno que mi lugar secreto, mi lugar de intimidad con Dios era como a las 3 de la mañana en el baño. Ese era mi lugar, no me quedaba otra. Y cuando iba en el baño estaba yo orando, no estaba haciendo otra cosa, estaba en el baño orando, porque era el único tiempo que yo tenía, porque teníamos a personas durmiendo, compartíamos el cuarto, otras personas durmiendo en la sala, y en la cocina no se podía, entonces ese era mi lugar secreto. A veces tenemos que tomar ciertas medidas para buscar de Dios y salir. Puede ser tu carro, puede ser en tu yarda, puede ser donde quiera, pero tenemos que buscar un lugar a veces. Y salió y se fue a un lugar desierto y ahí lloraba. Versículo 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Esto es algo que es parte del ministerio terrenal de Jesús. Algo esencial que vemos repetidas veces es echaba fuera demonios. Echaba fuera demonios. Recuerden que nosotros tenemos el mismo poder y autoridad en que Jesús tiene, porque Él nos dio esta autoridad por medio del Padre. Nosotros igual tenemos esto. Cuando andamos predicando, amados hermanos, y somos guiados compartiendo la palabra por ahí, por la vecindad, por las tiendas, y tenemos de repente una palabra, nos viene por el Espíritu Santo, no por la emoción, no por el pensamiento, no por nuestros propios razonamientos. Cuando en verdad sabemos que es algo del Espíritu, actuemos y hagamos, y hay que ejercer esa autoridad que Jesús nos ha dado. Versículo 40 dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme, o sea, sanarme, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Aquí este pasaje es tan profundo y aquí este pasaje demuestra una condición actual o una situación actual de los creyentes hoy en día, mis amados hermanos. En este pasaje estamos viendo dos distintos corazones, el corazón de Dios y el corazón del creyente. Voy a leer el versículo 40 otra vez. Y vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Obviamente este leproso ya había escuchado de Jesús, por eso dijo lo que dijo. Él ya había escuchado de él, había escuchado que Jesús andaba recorriendo todas las aldeas, predicando, enseñando, sanando, echando fuera demonios. Obviamente de alguna forma u otra, y aunque la Biblia no lo registra, sabemos que implica que él ya había escuchado de Jesús, y es por eso que él vino y dice lo que dice. Ahora vean lo que dice, que esto es que me conmueve mucho, porque esto el corazón de este leproso representa el corazón de muchos creyentes hoy en día, y a creyentes en particular, aquellos creyentes que están creyéndole, pidiéndole a Dios sanidad. Quiero que vean esto, dice, versículo 40 otra vez, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, obviamente este leproso sabe que Jesús puede, sabe que lo puede sanar, mas no sabe si lo quiere sanar. Una cosa es poder, otra cosa es querer. Y el leproso no sabe si Jesús quiere. Sabe que puede, mas no sabe si Él quiere. Y este corazón del leproso representa a muchos creyentes hoy en día que están creyéndole a Dios, y porque lamentablemente la manera que quizás se les ha enseñado, se les ha dicho que mira, a veces Dios no sana, Dios te va a sanar, si Dios no sana, Él sabrá por qué, o mira, es que Dios es Dios, es que a Dios no se le puede mandar. Entonces agregan todas estas frases, todos estos comentarios que son ciertos. Dios es Dios, a Dios no se le puede mandar, pero cuando estamos pidiéndole, orándole a Dios por una promesa que nos fue dada, fue derramada desde Isaías, donde Él tomó nuestro castigo, Él derramó su sangre para nuestra salvación y para nuestra sanación, no estamos demandándole nada a Dios, estamos pidiéndole una promesa que Él ya nos dio. Eso es todo. Entonces, cuando tú estás aquí, si tú estás ahí, amado hermano, hermana también, si estás ahí escuchando este devocional y si tú estás creyéndole a Dios por sanidad, sea cual sea tu condición, incluso el coronavirus, el COVID-19, sepas tú que Dios sí quiere, que Dios sí puede, pero más importante, Dios
si quiere. Él quiere sanarte. Vean cómo respondió Jesús aquí al leproso. Versículo 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Muy interesante para que a todos aquellos que ya sabemos cómo trabaja esta enfermedad. En ese entonces la lepra era una lepra donde los leprosos estaban en cuarentena, un término muy popular hoy en día, ¿verdad? Los tenían básicamente aislados porque ellos no podían estar con la población general porque podían contagiar. Era una enfermedad muy, pero muy contagiosa. Y hoy lo último que tú querías hacer era tocarlo. ¿Cómo lo sanó Jesús? Versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Entonces, amado hermano y hermana, ahí donde estás, si tú tienes alguna situación de física, alguna aflicción, no dudas que Dios te quiere sanar. Es el deseo de Dios, es el corazón de Dios de sanarte a ti, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, hijo, hija. Ese es el corazón de Dios. Él es un Dios misericordioso y hace promesas. Dios no hace promesas para no cumplirlas. Él hace promesas para cumplirlas en tu vida. Bueno, continuemos con la enseñanza, con la lectura. Versículo 2, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Versículo 43, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas las partes. Esto es, otra vez, cuando leemos la palabra y cuando la leemos detenidamente, cuando la leemos muy detenidamente, pues Dios, por medio de su precioso Espíritu, nos muestra cosas donde de repente te dice, léelo otra vez, y tú lo vuelves a leer y te abre los ojos. Wow, vean esto, dice versículo 45, pero ido él, el leproso que acaba de ser sanado, comenzó a publicarlo mucho, comenzó a dar su testimonio. Aunque Jesús le dijo no lo digas, comenzó a dar su testimonio y publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Una sanidad, una palabra de testimonio, una palabra que fue divulgada por toda la ciudad, trajo a toda la gente a Jesús. Una palabra, una sanidad, un testimonio trajo a todo el pueblo a Jesús. Imagínate, este es el poder del testimonio de nuestra palabra, de nuestra experiencia. Tú puedes compartir algo y alguien te escucha y dice, yo quiero traer esto, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero que mi familia conozca a ese Dios, mi mamá tiene esto, mi papá tiene esto, yo quiero que ellos tengan esto. Una palabra, un testimonio, una palabra, una sanidad, un testimonio trae a salvación a muchos incrédulos. Así de potente es la palabra que tenemos nosotros, mis amados hermanos. Nunca dudes en compartir tu palabra. ¿Te digo por qué? Porque voy a compartir brevemente, no quiero alargar esto, ya estamos por terminar, pero brevemente, una vez me tocó compartir una palabra con una persona que estaba en Starbucks, y a veces cuando el Espíritu te habla, te incomoda, Señor, tenemos que salirnos de nuestra zona de confort, de comodidad. Y me acuerdo que una palabra simple le compartí a la señora, que tenía que ver con sanidad y entre otras cosas, y una oración. Cuando yo salí de allí, nunca se me olvida lo que salió de aquí de mi espíritu. Tu obediencia fue su bendición. Tu obediencia fue su bendición. Igual nosotros, cuando compartimos una palabra, cuando hacemos lo que Jesús nos pide, aunque en este caso no se lo pidió, pero hoy en día eso no nos va a pedir Jesús, nos va a pedir comparte tu palabra, comparte tu testimonio. Cuando obedecemos, nuestra obediencia es bendición de otros. Y te digo por qué es bendición,
porque nuestra obediencia de compartir la palabra, de compartir lo que Jesús ha hecho en nosotros, ellos vienen a Jesús y luego Jesús hace en ellos lo que Él hizo en ti. Bueno, con eso te dejo mi amado hermano y mi amada hermana. Espero que el Señor te haya hablado como me habló a mí tan potente por medio de esta lectura. Que tengas una semana maravillosa. Te animo a que nos acompañes la próxima semana. Mañana, no la próxima semana, también la próxima semana, pero te invito a que nos acompañes mañana a la misma hora, el mismo canal, donde otro siervo o sierva va a estar compartiendo la preciosa, hermosa palabra de Dios. Ahí donde estás, Dios te bendiga.